Listo, señores. Entonces, la clase de hoy trata de, seguimos con las aplicaciones la electrónica aplicada en la industria, ¿no? Entonces, ustedes en el futuro o ya de repente tendrán las experiencias de ver en las empresas que vayan a trabajar, en las empresas que vayan a visitar, el tema de los arrancadores. Hay varios tipos de arrancadores que no son de estado sólido. Hoy vamos a ver dos que son de estado sólido, que tienen que ver con la electrónica, ¿verdad? Que usan tiristores, transistores, etcétera, pues se llama estado sólido. Son electrónicos. En el mundo de la electricidad, como les comento, hay varios tipos de arranque. Está el arranque directo, ¿verdad? Que es el que usted usa un contactor, una botonera, y allá va, ¡plac! Arranca un motorcito hasta 5, 10 HP, de un HP, de un cuarto, de 3 cuartos, son arranques, ¡pac! Usa un contactor, una botonera, o un breque, lo que usted quiera, un arranque directo. Eso no impacta a el sistema eléctrico en el cual están conectados. Pero hay motores mucho más grandes, para aplicaciones mucho más grandes. Cuando fuimos al ingenio, vieron los tiros inducidos y los tiros forzados. Eran motores de 400 caballos, de 500 caballos. Estamos hablando de instalaciones que se van a ver afectadas por el arranque de ese tipo de motores. Hay que buscar un mecanismo, una solución a ese impacto, que es por milésimas de segundo, pero esas milésimas de segundo te pueden afectar. Si tú arrancas un motor grande, ahora mismo en esta instalación, ¿qué pasa? Impacta el interruptor principal, ¿verdad? O al mismo transformador. Baja toda la intensidad, se puede dañar los televisores, las computadoras, impacta el sistema eléctrico en el cual está trabajando. Entonces, si tenemos ese tipo de motores en una industria, tenemos que buscarle, como ya les comento, una solución. Ahí no se puede utilizar el arranque directo. Se han diseñado o se han estudiado a lo largo de los años arrancadores que se le llaman de voltaje reducido. ¿Ya han escuchado eso? ¿Verdad? Los arrancadores de voltaje reducido. ¿Quién me menciona uno? Ya tú me dijiste que lo viste. Ya ustedes debieron haber dado máquinas eléctricas 1 y 2 ya. Las dos las dieron. ¿Sí? Bueno, en máquina eléctrica, yo di máquina eléctrica 2 y le di de esto. Entonces, uno de los voltajes reducidos es el estrella delta. ¿Lo han escuchado? Estrella delta. El estrella arranca por unos 5, 6, 8 segundos, dependiendo el tipo de motor.
Tú seteas el timer, porque eso usa hasta timer y todo. Acuérdense que yo en Taller de Electricidad 3 le hice un circuito de arranque estrella delta, ¿se acuerdan? Se los expliqué y todo. Arranca en estrella con el otro, con dos contactores, uno principal y el que arranca en estrella. Después, pasado unos 8 segundos, entra el timer y cambia suelta la estrella y entra el delta. Y ahí sigue trabajando. Porque ya se venció la inercia, del arranque, que son esos segundos, esos milisegundos. ¿Verdad? El arranque de un motor es así. Esto es en amperios y este es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, este amperaje es el que afecta a las instalaciones eléctricas. Hay que mitigarlo. Hay que mitigarlo, porque si no me tumba, como le expliqué, toda la instalación eléctrica. Entonces, una de las formas de mitigarlo es utilizando ese tipo de arranque. Arrancador estrella delta. Es un arranque que te reduce este pico de amperaje. Porque ya cuando la velocidad del motor reduce el amperaje y sigue trabajando ya en un amperaje aceptable. Va a variar con el tiempo, va a variar por la carga, si es un poquito más alta, si es más baja, pero ya no va a llegar a este extremo. Y es tolerable y aceptable para la instalación eléctrica en la cual se está desempeñando. Entonces, el nombre de voltaje reducido, este es uno de los voltajes reducidos. El voltaje reducido, su nombre lo dice, para una carga inductiva, que es el motor, ¿verdad? La ley de Ohm sería, el voltaje es igual a la Z inductiva por la corriente, ¿verdad? Esa es la ley de Ohm para un circuito inductivo. Si es resistivo, es R por I, ¿verdad? Y si es capacitivo, es Z capacitivo por la corriente. Estas tres son en ohms, esa es la resistencia, la impedancia. Esa es la impedancia. La impedancia es lo que le impide a la corriente, esa es la resistencia, pues. Lo que le impide a la corriente transitar libremente. Tiene una resistencia, está dada en ohms. Ok, en este caso, para un motor, tenemos que es Z inductiva por I. Esa es la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el nombre voltaje reducido? En estrella se dice que es el voltaje de líneas es la raíz de 3 veces, el voltaje de línea es entre la raíz de 3 veces el voltaje de fase. Entonces, si yo divido 1 entre raíz de 3, eso me da punto 58, si mal no recuerdo. Entonces, si yo estoy usando en estrella
480 voltios, por poner un voltaje normal, ¿verdad? Y la impedancia capacitiva del embobinado, eso ya yo la conozco, porque ese es dato de placa, es un dato de placa, puede ser 10 ohmios, ¿verdad? Con eso puedo calcular la corriente de arranque. Pero me están diciendo que es voltaje reducido y en voltaje en estrella es 480 por 0.58, porque es 1 entre raíz de 3, ¿verdad? Entre 10 ohmios. Eso me va a dar la corriente, ¿verdad? Despejando, ¿va? Entonces, si yo lo dejo en 480, vamos a hacerlo normal. Ok, vamos recto aquí. Si yo lo dejo en 480 voltios, no estoy aplicando ni un arrancador ni nada, entre 10 ohmios, ¿cuánto me da la corriente? 48, ¿va? 48 amperios. Esa es la corriente sin usar ningún tipo de arrancador, un arranque pleno con 480 voltios. Miren, 48 amperios, vamos a anotarlo aquí. 48 amperios, sin arrancador. Ok, me dice la fórmula y las leyes que el voltaje en estrella es 0.58 veces el voltaje de fase entre 10, ¿verdad? 480 por 0.58, ¿cuánto da? 278.4 entre 10, 27.84 con arrancador. ¿Vieron la diferencia? Acá sin arrancador la corriente, el pico de corriente era 48 amperios. Con arrancador, aplicándole la raíz de 3, se me reduce a 27.84, que es casi la mitad. Es casi la mitad del amperaje con un arranque pleno. Entonces, por eso yo uso arrancadores estrella delta o voltaje reducido. Porque al reducir el voltaje de 480 a 278, reduzco el amperaje. Por eso se llama voltaje reducido. Este voltaje que está aquí se redujo. Y al reducir el voltaje, reduzco el amperaje. Ese es el meollo del asunto. El voltaje reducido. Entonces, si no uso voltaje reducido, voy a tener un amperaje 48 amperios. Si lo uso, me baja bastante, casi la mitad, 27.84. De casi 50 a 27.84. Es bastante. Imagínense que fueran 5 o 6 motores. Es bastante, es bastante. Entonces, ese es el mecanismo de voltaje reducido. Yo tengo que reducir ese voltaje de impacto al motor para que él induzca corriente, magnetismo, perdón, y haga girar el eje. Pero eso me lleva a un amperaje. Ese consumo de amperaje es alto, porque tiene que vencer la inercia, el motor. Al vencer la inercia, eleva el amperaje. ¿Están claritos con esto? Con esto, ustedes deben manejarlo. En teoría deben saber qué es voltaje reducido.
Por eso se le llama voltaje reducido. Entonces necesito mecanismos para reducir ese voltaje. Uno es el estrella delta, ya lo mencionamos. Hay otro, y trabaja con el mismo principio, voltaje reducido, se llama autotransformador, que va usando lo que alguien la vez pasada me preguntó que qué eran los TAP. Aquí hay un TAP, aquí hay otro TAP y aquí hay otro TAP. Eso se hace con timers, con temporizadores. Son transformadores, pero que van con el tiempo, empieza acá, voltaje reducido, después sube a este y ya en run queda en voltaje normal. Eso es un circuito de control. Hace esos pasos con timer, igual que con timer se hace la estrella delta. Ese es otro tipo de arrancador de voltaje reducido. El mismo principio. Reduce el voltaje de línea, ¿verdad? Para que el motor pueda reducir su amperaje. Este tipo de, bueno, yo no, la verdad ni pregunté ese día, cuando yo trabajaba ahí, los inducidos, los forzados y las bombas de río son de 700 y pico de caballos, 720 caballos. Trabajaban en el ingenio, trabajaban con este sistema, autotransformador. No es muy usado aquí en Panamá, pero se usa. El más utilizado es el estrella delta convencional, porque es más económico, ahora vamos a hablar sobre eso. El estrella delta normal, usted mismo lo puede confeccionar con 3 contactores, un timer, unos relay y el cableado. Sistema de control, usted hace ese arrancador. No lleva nada especial, nada especial. Timer, contactores, un par de relay y alambrería. Y obviamente pues el circuito de control. Entonces, esos son los más convencionales. El arranque directo, ya lo hablamos. Arrancador directo, que es el que se usa en motores chicos, ¿no? O sea, este es un tipo de arrancador y este es otro tipo de arrancador. El directo es para motores pequeños. Motores pequeños. Un contactor, una botonera o un selector arranca este y el abanico empieza a andar o la faja empieza a andar ya. Para motores más grandes, voltaje reducido. ¿Cómo? Hasta 10 HP creo que es más o menos el estándar por ahí. Ya más de 10 caballos ya estamos hablando de arranques que te van a impactar. Y más si el tipo de aplicación que tú le tienes a ese motor es pesada. Por ejemplo, una aplicación pesada es una cortadora, un taladro industrial, que tienen que taladrar hierro, tienen que cortar hierro. Eso el motor lo va a resentir, es una carga pesada. Un abanico de repente, una carga no tan pesada. Una bomba, de repente el material que maneja es una carga mediana y así nos vamos. Las fajas, dependiendo del peso que le estás metiendo, están entre mediana y alta. Pero tú tienes también que saber qué tipo de carga vas a manejar.
Entonces, si son cargas muy pesadas, imagínate esas bombas de río allá, son cargas pesadas. Entonces, esa es la aplicación también, depende mucho de la aplicación que tú le des al motor. Entonces, los de voltaje reducido convencionales, ya los hablamos, estrella delta, autotransformador. Dentro de los de voltaje reducido, deberían entrar o entran los de estado sólido. No son convencionalmente los de voltaje reducido, porque estos ya van a reducir el voltaje a través de otros mecanismos, que es lo que hemos mencionado en las primeras clases, con tiristores, con transistores, diodos, etc. Por eso se llama estado sólido, pero tienen la misma función. Ellos van a tener que reducir el voltaje de entrada para poder que el amperaje baje. Esto tienen que reducirlo. Pero lo van a hacer con circuitos electrónicos. Ahí están los dos tipos de estado sólido, arrancadores suaves y variadores de frecuencia. Ahí les queda la teoría. Tienen que estudiar la teoría. Las principales ventajas de los arrancadores de estado sólido, recuerden que esta presentación ya está en el módulo. Reducción de los esfuerzos mecánicos en el motor, ya lo dijimos, ¿verdad? Menor desgaste de los componentes, mayor eficiencia energética, o sea, te va a impactar menos tu instalación eléctrica. Control preciso de velocidad y par, protección del motor. Obviamente el motor se va a ver menos forzado por los arranques esos tan bruscos que si no llevases un arrancador suave o un variador de frecuencia. Los arrancadores suaves. Eso que están viendo ahí es un arrancador suave o un soft start en inglés, y en la jerga eléctrica se conocen mucho más como soft start, arranque suave. Dice, el arrancador suave es un dispositivo de control de motores trifásicos, o más que todo motores trifásicos, que permite el arranque y paro, miren, de manera suave y lenta, en lugar de operar a tensión plena directamente, como los arrancadores a tensión plena. Los arrancadores suaves administran el voltaje y lo van suministrando de forma paulatina, protegiendo al motor, y a su vez se optimiza tiempo y recursos al reducir los mantenimientos por desgaste, porque un motor que trabaja mucho, que arranca y para mucho, se desgasta. Los cojinetes, las balineras, el embobinado, todo esto se desgasta. Ahí están las partes del arrancador suave, ¿verdad? Los tiristores, ya los mencionamos, vimos cómo trabajan los tiristores, ¿verdad? La pantalla HMI, yo lo mencioné la semana pasada. HMI, Human Man Interface. Esa es la interfase entre la máquina y el humano, porque ahí es donde te va a meter y a programar el PLC o el arrancador o el variador. Por eso se llama interfase máquina-humano. Ahí usted va a meter los datos, o a cambiarlos, o a aumentarlos, o a subirlos, o a bajarlos, no sé. La placa electrónica, obviamente, que es donde van los circuitos. Transformadores de corriente que sirven. ¿Para qué sirven los transformadores de corriente? Lo vimos en taller de electricidad 3. Los transformadores de potencial y los de corriente, ¿para qué sirven? Sí, pero más que todo, ¿para qué?
para medición. Ellos llevan unos transformadorcitos de corriente y de potencial ahí que sirven para mandar señales a una computadora, a una laptop, ¿verdad? Para que sea manejable. Entonces, eso es señales. Entonces, ventilador, obviamente, tiene un ventilador. El bloque de tiristores, que ya es el que estamos viendo aquí. Y contactores de bypass, 6. Ese lo vamos a ver ahora mismo. Ahí está todo. Vieron que es un aparato electrónico. Totalmente. Dentro de sus funciones va a hacer todo lo que acabo de explicar aquí. Reducir el voltaje para que el amperaje se minimice en los arranques. Pero lo va a hacer de manera electrónica, con los señores estos, los tiristores. Los tiristores, los SCRs, ¿verdad? Que fueron los que más hablamos, son una familia de componentes electrónicos que se usan como interruptor. Hablamos de eso, de los interruptores, de los tiristores y los transistores. Son capaces de dejar pasar plenamente o bloquear el paso de la corriente que llega al equipo. Su función es la de reducir la tensión aplicada al motor. Es decir, cortan la señal senoidal de entrada, haciendo llegar al motor una tensión y corriente menor, consiguiendo así un arranque suave. Una vez que el motor recibe la tensión completa, los SCR y el arrancador suave han terminado su trabajo hasta el momento de la parada progresiva. Entonces, estos señores tienen en el arranque y parada. Bueno, aquí el bypass. Como ya hemos dicho, los SCR son elementos semiconductores. Es decir, permiten o limitan el paso de la corriente dependiendo de diversos factores. Uno de los grandes enemigos de los semiconductores es el calor. Al resistir el paso de la corriente genera mucho calor y su funcionamiento se ve perjudicado si son expuestos durante largos periodos a altas temperaturas. O sea, si el motor hace su función, los tiristores están haciendo su función y usted lo deja pasando ahí, son 4 horas que el motor está trabajando, una bomba, está trabajando 5 horas o 24 horas, los tiristores están resintiendo ese amperaje. Se calientan y se dañan porque son sensibles al calor. Para evitar esto, los arrancadores suaves incorporan un elemento adicional denominado contactor de bypass. Este contactor se cierra cuando el arrancador ha terminado el arranque y derivan la señal a través suyo, dejando libre de cargas a los tiristores. O sea, una vez los tiristores hicieron su trabajo, pasan la carga al contactor, un contactor normal. Él sigue fluyendo a través del contactor 4, 5, 8 horas para que los tiristores no estén trabajando, porque ya hicieron su trabajo. Hasta el momento que tengan que volver a hacerlo, que es cuando te pone el botón de parada. Y va a ser lo mismo, pero solamente por unos microsegundos. La rampa de arranque, ahí está. Acuérdense, el amperaje sube en el arranque. En esa rampa de arranque trabajan los tiristores. Ahí trabajan los tiristores, los SCRs. Reducen el voltaje, obviamente se reduce el amperaje. Una vez esa inercia se venció con el tiempo, 5, 8 segundos, el motor entra en run, ¿verdad? Que es donde entra el bypass, contactor de bypass. Durante todo ese tiempo, los tiristores se desconectan y está trabajando el contactor de bypass. Hasta que se le da parada, botón de parada, y vuelve y hace lo mismo. Con los tiristores, reduce el voltaje, lo va reduciendo poco a poco hasta apagarlo. Y tiene un arranque y parada suave, lentas. Y eso ayuda mucho al motor, a los motores. ¿Estamos claritos hasta ahí?
Los arrancadores suaves, esa es la forma de trabajar. ¿Cómo lo hacen? De manera electrónica con los ESCR, que son los tiristores. Reducen el voltaje de entrada, normalizan el voltaje, entra el bypass, el contactor normal, corriente, que usted consigue acá en Electriza o en Spiegel, no sé. Trabaja el contactor, trabaja el motor, todas las horas que quiera. Los SCR están normal, frío, tranquilo, hasta que le dicen, hey, vamos de nuevo a parar, y sacan el contactor y paran el motor. Ya. Esto se llama soft start, arrancador suave. Es un arrancador de estado sólido. ¿Qué hace? Reduce el voltaje de entrada. Al reducir el voltaje de entrada, reduce el amperaje, pero lo hace de una manera electrónica. ¿Cómo? No. Normal. Eso ya viene integrado en los... Sí. No, eso ya viene... claro, ahí lo separaron. Ahí lo separaron para resaltarlo, pero eso ya viene adentro. Eso ya viene adentro. Y lo hacen, obviamente, para reducir el desgaste de los tiristores, el recalentamiento de los tiristores, y que el arrancador suave tenga larga vida. Ahora, estos arrancadores suaves lo usan desde 1 HP hasta 3000 HP. Hay bombitas, porque lo que pasa, señores, es que si usted tiene 1 o 2 o 3 bombitas o motorcitos pequeños de 1/4, de 3/4, de 1 HP, de 2 HP, los arranca directo, no hay problema. Pero si usted tiene 30 motorcitos de eso, ya la cosa cambia, ¿verdad? Usted tiene que pensar en que esos motorcitos, por muy pequeños que sean, representan una carga sumada, una carga alta. ¿Sabe dónde se ve mucho eso? Aquí en la... yo una vez visité aquí la lechería esta, que está aquí ¿cómo está la pesa? Aquí en Divisa, más adelante. Bueno, se me olvidó el nombre de la lechería esa. Ellos tienen muchos motorcitos pequeños. Pues ellos usan unas cuestiones, unos calentadores y unas vainas ahí para la fermentación, no sé, pero son bastantes motores. Y yo le pregunté lo mismo, digo, ven acá, ¿por qué no lo arranques? No, hombre, lo que pasa es que si arranco todos esos motores, el tanganazo es alto. Entonces ellos usan variadores de velocidad o contactores suaves, los variadores los vamos a ver ahora mismo, o arrancadores suaves, para minimizar aún más ese impacto de los arranques. Y prácticamente no lo sienten. O sea, estos señores son muy útiles. Ventaja del arrancador suave: optimización en el arranque y paro del motor, aumento de la productividad, ahorro de energía. Acuérdense que la compañía eléctrica lo que castiga es el cargo por demanda, ¿no? Este cargo por demanda, en un día del mes, el 15 de febrero, usted ese día tuvo la necesidad de arrancar más motores de lo común, de lo convencional. Entonces, el cargo por demanda se te subió a 300 kilowatts. Y por ese día te cobran el cargo por demanda del mes. Yo creo que ya es mes. Antes lo tiraban a un año. Entonces tú quedabas pagando 300 kilowatts por un año. Yo creo que la ley ahora cambió y creo que lo tiran a un mes nada más. Te lo cobran el mes que lo consumiste. Pero si yo tengo arrancadores suaves, el 15 de febrero, en vez de llegar a 300, bueno, llegué a 150.
gracias a los arrancadores suaves. Entonces, como dice ahí, en el ahorro de energía. Te ahorran energía. Imagínate, o sea, esto se ve en las empresas que tienen también muchos aires acondicionados y son frigoríficos, etcétera, que tienen que usar bastantes, en bastantes lugares. ¿Ve? Son motorcitos pequeños, pero que sumados te friegan la vida. ¿Ve? Esas son las consideraciones que ustedes como técnicos o como ingenieros hay que tomar. Protege la línea eléctrica de alimentación de los picos de corriente. Algunas aplicaciones, bombas, molinos, bombas, bandas transportadoras, escaleras, en lo que sea. Ventiladores, compresores, agitadores, sistemas de enfriadores, chiller, centrifugadora. Hay muchos aplicaciones, en todo se pueden utilizar estos señores. Miren, ahora vamos a entrar ya en lo que es la regulación de velocidad. Aquí vamos a ver una parte teórica para que ustedes, o sea, a mí me gusta que el estudiante sepa de dónde salen las cosas. Esa es mi política, mi forma de enseñar. Si usted no sabe de dónde salen las cosas, te va a andar siempre como el empírico, perdido en la nebulosa. ¿Ah? Tiene que saber las fórmulas, que es lo que acabamos de explicar del voltaje reducido. Si es un voltaje reducido, tú eres técnico, ¿por qué se llama voltaje reducido? Entonces te queda mal. No sabe. No, porque le llaman voltaje reducido. ¿Y nunca te lo enseñaron en la universidad? No, me dijeron nada más que se llamaban voltaje reducido. O sea, hay que saber. Ya se los acabo de explicar, espero hayan tomado nota. Vi a muy pocos anotando. Ojo. Igual, pero es que eso que yo expliqué del voltaje reducido no está en esta presentación. No está. Y ahí expliqué por qué se llama voltaje reducido y se los demostré con números, ¿verdad? El que no anotó, pida los apuntes. ¿Por qué se llama voltaje reducido? Bueno, ahí está. Se lo explicó el profesor en una clase. Regulación por variación de número. Miren, los RPM, que ustedes tanto conocen por ahí, ¿qué significan? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Esas son la cantidad de vueltas que da un objeto, en este caso un motor o un generador, en un minuto. Los RPM, esa es la velocidad. La velocidad. Entonces, la velocidad del motor RPM está directamente relacionada con el número de polos y la frecuencia eléctrica. Entre más polos tenga el motor, menor será su velocidad y también cuanto más rápida sea la frecuencia, más rápido irán las RPM. Entonces, la fórmula universal para eso miren, esta materia me gustó mucho darla en 6 módulos, porque los módulos son bien precisos y cortos. Esta materia, yo se lo he dicho varias veces, esta materia yo la di en 3 módulos. Me hace la cantidad de información que yo tenía que dar en un día. Era bastante. En 6 módulos, ustedes se sienten mejor, yo me siento mejor porque no es tanta información. Se puede manejar mejor. Entonces, las NS es igual a, esta es una fórmula. Ahora me van a preguntar dónde sale el 120. Por la frecuencia entre el número de polos. El 120 es una constante que se deriva, o sea, obviamente esa fórmula no sale así.
Esta fórmula sale de unas derivadas y un poco de cuestiones matemáticas, ecuaciones matemáticas, y que tiene que relacionar pues los desfases de la corriente y del voltaje, ¿verdad? Y de ahí sacan el 120, para que sepan. Entonces, donde ns es la velocidad del motor en RPM, P es el número de polos, F es la frecuencia dada en Hz. 120 es una constante que relaciona la frecuencia de la corriente alterna con la velocidad de rotación del campo magnético, teniendo en cuenta el número de polos. Si usted quiere variarle la velocidad a un motor, usted tiene tres formas de hacerlo, hasta donde yo conozco. Uno es por el número de polos, usando la misma fórmula. La primera es el número de polos. Entonces, vamos a hacerlo con números. Y eso usted lo puede ver en un motor, cualquiera por ahí, usted le ve el número de polos. 4 polos, 6 polos, 2 polos. ¿Verdad? Son los más convencionales. Entonces, dice que NS, esta es la primera forma por número de polos. Polos son los que están en la P, en la fórmula es la P. Dice que NS, póngase que usted compró un motor o quiere comprar un motor que le dé una velocidad a 1200 RPM. Entonces yo pongo esta fórmula. 120, la frecuencia en Panamá, ¿cuánto es? 60 Hz, ¿verdad? Bueno, digo que para que me des 1200 RPM, tiene que ser un motor de 6 polos. Si usted divide eso, multiplica y divide eso, le da 1200 RPM. Si quiero aumentar la velocidad, compro un motor de 4 polos. Miren, nada más varío el número de polos. Y me va a dar 1800. Vieron que sube la velocidad. Y así, con 2 polos, da 3600. Esas son las velocidades más convencionales que hay. Eso va, porque eso está fijo en el estator, el número de polos del motor. Eso no se puede variar. O sea, usted lo varía por diseño. Un motor que viene diseñado con 2 polos, viene de 2 polos. Si viene diseñado de 4 polos, es 4 polos. Eso usted no lo puede variar. Si lo compró de 4 polos, no puede ir a variarlo físicamente a 6 polos ni a 2 polos. Usted lo compra con esas características. Entonces, esa es una forma de que la velocidad se puede variar. Fórmula, variando el número de polos, ¿verdad? La número 2, y en esta no me gusta ahondar mucho porque es un poquito complicada, la regulación por deslizamiento. Este método presenta la siguiente, ya que la velocidad y el deslizamiento de un motor de inducción de rotor bobinado son proporcionales a la resistencia del motor. El método de control de la velocidad mediante la variación de resistencia secundaria del rotor se denomina a veces control de deslizamiento. Este método presenta las siguientes ventajas: variación de velocidad sobre la amplia gama por debajo de la velocidad. Ventaja y desventaja, o sea, pero también es una situación que usted va a tener que estar variando manualmente. Que usted no va a estar en un motor haciendo eso. Dice, bajo rendimiento debido al aumento de las pérdidas de resistencia del rotor, pobre regulación de velocidad. No es muy segura. Ahí están algunas aplicaciones. Esa es la número 2. La número 3 es por variación de frecuencia, usando la misma fórmula. Ok, NS es la velocidad.
Entonces, si yo consigo un dispositivo, ¿verdad?, que me ayude a variar la frecuencia de manera automática o programable, la F esa de frecuencia, si yo lo dejo con 60 y pongo que el número de polos es constante, se lo dije, ponte que es de 4 polos, puede ser 6 polos, pero esto es fijo, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? 1800, Pero si el dispositivo que yo tengo me puede variar este señor que está aquí, que es la frecuencia, y de una manera programable, yo tengo la misma fórmula. Ponte que yo la quiero en vez de 60, la quiero a 80 RPM, Hertz. Está en Hertz, la frecuencia en Hertz. Y el número de polos es constante, 4. ¿Cuánto da eso? $2.400. Vieron que al principio decían que a mayor frecuencia, mayor velocidad. Y a mayor número de polos, menor velocidad. Entonces aquí se cumple esto. ¿Cuánto? ¿3.000 qué? 2.400 RPM. Y ese mismo aparato que yo tengo me logra bajar la velocidad. Yo en vez de 80 la quiero a 30 Hertz. Entre 4, ¿cuánto da eso? 900, ¿va? ¿Vieron? Variando la frecuencia, ¿verdad? Varío los RPM. Pero ¿qué aparato es este? ¿Cómo se llama ese aparato? Variador de frecuencia. Mi arrancadora es con variador de frecuencia. Dice, un variador de frecuencia, quedamos claros con la teoría, quedamos claritos con la teoría, ahí no hay tutía, está clarito, súper bien explicado, demostrado. Al variar la frecuencia, varió la velocidad del motor. Entonces, ese aparato, como dice acá el amigo, un variador de frecuencia, esto lo vamos a aplicar a un arrancador. Lo vamos a aplicar a un arrancador. ¿Verdad? Entonces, dice, un variador de frecuencia a un dispositivo electrónico de predicción específicamente diseñado y utilizado para controlar la velocidad de los motores de inducción monofásico y trifásico de corriente alterna, sin afectar el consumo eléctrico, par motor, impedancia, flujo magnético, etcétera, del motor. El variador está integrado en una interfaz de operador para recibir los comandos de la interfaz HMI de control de velocidad requeridos. Usted programa este señor que está aquí. Estas unidades de frecuencia variable son un tipo de controlador de motor que acciona un motor eléctrico variando la frecuencia y el voltaje suministrado al motor. Otros nombres que se le dan son variadores de velocidad, variador de velocidad ajustable, variador de frecuencia ajustable, variador de CA, microdrive e inversor. El variador de frecuencia también tiene la capacidad de controlar la aceleración y desaceleración del motor durante el arranque o la parada. Hace lo mismo que el arrancador suave. Eso es como está constituido el variador un arrancador de variador de frecuencia. Es un poquito más complejo que el arrancador suave, que nada más tiene los SCR y ya. Este señor utiliza una rectificación
que la vimos, ¿verdad? La rectificación es convertir la corriente alterna a directa, ¿verdad? Hay un filtrado con un condensador para que esa corriente sea un poquito más lineal. Todo esto lo hace en microsegundos. Entra a un puerto de inversores y de IGBT. No confundan la sigla con otras que hay parecidas. IGBT. Y ya llega al motor. Después que pasa todos esos señores que están ahí, llega al motor. Entonces, ¿cómo funciona cada etapa? La que acabamos de ver. Convertidor de entrada o rectificador, bueno, ya lo vimos. Convierte la corriente alterna en directa. Bus de filtro. Aquí la corriente continua rectificada se extrae y filtra de los armónicos sobrantes y de los residuos de la corriente alterna, utilizando inductores y condensadores. Esta etapa ayuda a hacer que la salida de los motores sea totalmente libre de ondulaciones e ideal para motores de corriente alterna. El inversor, que va a convertir de corriente directa a corriente alterna nuevamente. Su nombre, como su nombre indica, esta etapa convierte de corriente continua, está saliendo ahí del bus de filtrado, a corriente alterna, pero de una manera muy especial que forma el corazón o más bien el cerebro del circuito. Consiste en sofisticados circuitos integrados de microcontroladores diseñados y programados especialmente para cambiar la frecuencia de salida junto con el voltaje proporcionalmente y también crear una salida trifásica a partir de una entrada monofásica. Ahora le voy a dar un paréntesis ahí sobre eso. Esta etapa hace que los variadores de frecuencia sean especialmente únicos e ideales para controlar las velocidades de motores de corriente alterna. La salida, el comando de la etapa anterior, ICC, microcontrolador, se envían a la salida IGBTS, transistores bipolares que los vimos en la clase pasada, transistores bipolares de puerta aislada, que conmuta la tensión recibida del bus de corriente continua en pasos estrechos y cortados. Para ello, los circuitos integrados emplean la tecnología PWM, modulación de ancho de pulso, y convierten la corriente continua en ondas sinusoidales. Cuanto mayor sea el tiempo de conmutación de estas ondas, mayor será la tensión en la salida hacia el motor y viceversa. Ahí es donde se regula el voltaje de entrada al motor. Este procedimiento es responsable de dos funciones importantes: cambiar la tensión de salida sin perder electricidad y, lo que es más importante, cambiar su frecuencia simultáneamente a una velocidad determinada para mantener constante el par motor y el flujo magnético. La interfaz permite la comunicación entre el variador y los otros dispositivos o sistemas de control. Puede ser una interfaz simple con botones o display, o interfaz más compleja basada en protocolos de comunicación industrial como Modbus, Profibus, etc. Se ve un poco complicado pero es necesario que ustedes todos sepan esto. Cada paso que hace el variador de frecuencia para lograr ese objetivo. Filtrado, inversores, todo eso lo vimos, regulación de voltaje, todo eso se vieron en las primeras clases. La interfaz, pues ya sabemos que es para comunicaciones. Este es otro diagrama de bloque, ¿verdad? Donde se ve todos los pasos que conllevan un variador de frecuencia. Entonces, el variador de frecuencia igualmente que el arrancador suave, él va a reducir el voltaje de entrada, va a tener su rampa de arranque, su run y su parada. Pero adicional a eso, o sea, te va a arrancar el motor de manera suave, soft start, pero adicional de eso tiene una función que no tiene el soft start, que te varía la frecuencia.
este señor que está aquí. Y así usted puede programarle a ese motor que está ahí la velocidad que usted desea. Y el tiempo de parada también. También. Esos son parámetros de los software y de los variadores. Son parámetros que usted tiene que meterle ahí. Usted varía. Ah, dígame. Ok, de electrónica. Sí, sí. Entonces, miren, esto, o sea, obviamente hay cursos muy especiales para estos arrancadores suaves e inversores de frecuencia, pero a grandes rasgos, lo que ustedes necesitan saber o salir sabiendo de aquí es que estos señores existen y cómo trabajan. Ya la programación, los cambios de parámetros, la aplicación de, por ejemplo, ahora vamos a ver un video ahí de los señores estos, en qué lugar yo los quiero utilizar, va a depender del técnico cómo lo va a manejar. Bueno, ahí están las ventajas, los usos más comunes, controles de ventiladores, bombas y compresores. ¿Por qué estos señores, aquí donde más se usan? ¿Por qué? Porque en las bombas la carga cambia, muchas veces la carga cambia, ¿verdad? Entonces, a veces hay que bombear menos, a veces hay que bombear más. Los compresores igual, en los ventiladores, yo le agregaría ahí las fajas transportadoras. Los he visto mucho en las fajas transportadoras. ¿Por qué? Porque a veces usted quiere que la producción vaya más lenta o vaya más suave. En una línea de botellas, vamos a meterle más frecuencia para que vaya más rápido, ¿verdad? Una producción en el día o en la noche es más lenta, depende de los factores. Con este señor usted puede hacer eso, sin tener que hacer nada allá en el motor. Él le programa, vamos a meterle más rápido, o más lento. Lo he visto mucho en las líneas de producción. Y el día que vayan a hacer la actividad, pregunten sobre estos señores, son muy aplicados. Principales ventajas, ahorra energía, igual, o sea, ellos van a tener las mismas ventajas que los software, ¿verdad? Convertir la potencia en aplicaciones de hibridación, adaptar la velocidad de la unidad a los requisitos del proceso, adaptar el par, mejorar el ambiente de trabajo, menores niveles de ruido, reducir el estrés mecánico en las máquinas. Sí, porque usted tiene una máquina que nada más tiene una sola velocidad y usted con un arrancador suave le mete una sola velocidad a esa banda transportadora, esa máquina en un momento que va a empezar a desgastarse. Usted puede decir acá, esta máquina va a trabajar un poquito más lento, para que se desgaste menos. Y para que el operador también tenga más chance de moverse de aquí hasta acá. Entonces, por eso dice, mejora el ambiente de trabajo. Los señores son muy útiles. Reducir el tamaño del motor requerido. Además, como conclusión, las unidades de discos de hoy en día integran capacidades de diagnóstico y de red. Eso ya es cuestión de comunicaciones y de adquisición de datos. Estos señores la tienen. Son electrónicos, tienen una interfaz, usted la conecta aquí y ahí empieza a recibir o a grabar todo lo que ese señor hizo. Miren, este video es muy importante. Ya con este video vamos terminando, pero yo quiero que lo vean porque aquí se hace una comparación de dónde es mejor o cuáles son las aplicaciones que usted tiene que usar el arrancador suave y cuáles son las que tiene que usar el variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque uno es más caro y el otro es más barato. ¿Cuál usted piensa que es más caro? El variador. El variador es mucho más caro. Entonces yo no voy a poner un variador donde solamente necesito un arrancador suave. Por otro lado, el arrancador suave, el variador de frecuencia,
puede reemplazar a un arrancador suave, pero el arrancador suave no puede reemplazar a un variador de frecuencia. Entonces, vamos a verlo. Con InDrive, tus viajes son a la segura, porque puedes compartir tu viaje con amigos y familia. Viaja a la segura con InDrive. En caso de incendio mental, tus frenes y Balboa Ice al rescate. Hoy veremos las diferencias entre un variador de frecuencia y un arrancador suave. En concreto, veremos el funcionamiento interno, también su forma de operación para determinar cuál sería el adecuado para una determinada función, y veremos unas aplicaciones reales para entender mejor sus diferencias, ya que tienen características diferentes y las vamos a reconocer en este video. Antes de iniciar con el video de hoy, si te gustan nuestros videos, dale clic en el botón me gusta y permítanme recomendarles darle clic en suscribirse y a su vez en la campana para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. De esta manera no te perderás ninguno. ¿Por qué es importante reconocer sus diferencias? Porque, como vemos, estos dos dispositivos físicamente se parecen, y más cuando son de la misma marca. Adicionalmente, tienen unas características similares en su funcionamiento. Al tener una determinada aplicación, el ingeniero debe elegir el más adecuado, y eso será fundamental para el correcto funcionamiento, la vida útil y el costo de la aplicación. Esto también influye en el dimensionamiento del tablero eléctrico, ya que dependiendo de la potencia del motor, el tamaño del dispositivo varía proporcionalmente. Generalmente, los arrancadores suaves son un poco más pequeños que la mayoría de variadores de frecuencia. Listo, ahora en aplicaciones reales el montaje es similar, ya que requieren de una alimentación de potencia previamente desde una protección que debe ser adecuada para el respectivo motor. La salida de potencia irá directamente hacia el motor. Ambos dispositivos tienen bornes de control para señales de arranque y para señales de parada, así como también estos dispositivos tienen bornes para entradas analógicas, salidas analógicas y relés internos, los cuales pueden cumplir funciones para determinar o para señalizar el respectivo funcionamiento del dispositivo. Estos relés internos se pueden usar como, por ejemplo, para encender un piloto LED o para enviar una señal de confirmación hacia un PLC. Un variador de frecuencia se usa en aplicaciones que requieren control de velocidad, y esta velocidad depende directamente de la frecuencia. Por lo tanto, al controlar esta frecuencia, se podrá controlar la velocidad a unas RPM específicas en determinado momento de la aplicación o del funcionamiento de la respectiva máquina o proceso. Un arrancador suave se usa en aplicaciones que requieren una elevada corriente de arranque. Por lo tanto, este dispositivo será capaz de reducir dicha corriente. Uno de los mayores beneficios es para la parte mecánica, ya que el torque es mínimo y se evitan averías comunes en las transmisiones, como por ejemplo en ejes, correas, poleas, etc. Un variador de frecuencia internamente se compone de tres etapas principales: la etapa de rectificación, la etapa de filtrado y la etapa inversora por medio de IGBTs. La rectificación toma el voltaje entrante de corriente alterna y lo convierte a voltaje de corriente continua. Luego, el filtrado por medio de condensadores elimina el rizado y entrega una señal más estable. Esta señal ingresa a la etapa inversora, la cual por medio de transistores invierte de nuevo la señal y envía al motor una frecuencia en Hz, con la cual se podrá controlar las RPM del motor según la necesidad del proceso o aplicación. El funcionamiento típico de un variador de frecuencia sería de la siguiente manera. Teniendo una señal de arranque, se cumplen las tres etapas anteriores y se podrá controlar las RPM del motor a diferentes velocidades. Durante el arranque, el variador aumenta progresivamente la velocidad desde 0 RPM hasta la velocidad configurada. Esto se conoce como tiempo de subida o rampa de aceleración. Cuando el variador recibe una orden de parada, la velocidad disminuye progresivamente hasta 0 RPM. Esto se conoce como tiempo de bajada o rampa de desaceleración. Estas rampas se pueden configurar según las necesidades o condiciones de cada proceso. Veamos ahora rápidamente el funcionamiento interno de un arrancador suave.
Para ello debemos recordar el funcionamiento básico de un tiristor. Y ustedes se preguntarán por qué de un tiristor. Porque un arrancador suave se compone de un arreglo de tiristores. Dicho esto, un tiristor tiene tres partes básicas: el ánodo, el cátodo y la puerta lógica, que también es conocida como gate. Cuando esta puerta lógica recibe un pulso interno, permite el paso de corriente desde el ánodo hacia el cátodo y así llegará el voltaje al motor. Cuando la puerta lógica no recibe un pulso interno, no habrá conducción desde ánodo hacia cátodo y de esta manera se podrá restringir el voltaje aplicado al motor para el arranque. Veamos ahora en qué consiste el arreglo de tiristores. Estos arrancadores generalmente están compuestos por 6 tiristores, o también llamados SCR. Estos tiristores están ubicados en configuración antiparalela, con el fin de arrancar el motor suavemente en función de los pulsos aplicados a los tiristores. Estos pulsos son aplicados de acuerdo al tiempo de subida o a la rampa de aceleración configurada. Estas rampas son una característica en común con los variadores de frecuencia. Con eDrive, tus viajes son a la segura, porque puedes compartir tu viaje con amigos y familia. Viaja a la segura con eDrive. En caso de incendio mental, tus frenes y Balboa Ice al rescate. Bueno, veamos ahora el funcionamiento típico de un arrancador suave, el cual sería de la siguiente manera. Al tener una señal de arranque, el arrancador suave incrementa gradualmente la tensión aplicada al motor, desde el valor más mínimo hasta alcanzar su tensión nominal. Por lo tanto, se reduce la corriente de arranque hasta alcanzar la velocidad nominal del motor. En el arrancador suave también existe la rampa de aceleración. El motor funcionará a su velocidad nominal hasta que exista una orden de parada. El arrancador suave desacelerará el motor hasta detenerlo, ya que estos también cuentan con una rampa de desaceleración. Una vez visto esto, podemos decir que el arrancador suave es la evolución electrónica de un arranque de estrella triángulo comúnmente realizado con contactores y temporizadores. Veamos unas aplicaciones reales para entender de forma clara las diferencias entre estos dos dispositivos. La primera aplicación será un molino de bolas controlado por un motor reductor y una transmisión por correas. Este molino realiza la molienda de cierto material. Para que se cumpla la molienda, deberá estar en operación durante un determinado tiempo. Este tiempo lo definirá el operador del proceso, el cual se va a guiar por una determinada ficha técnica o por alguna receta según sea el producto. De acuerdo con este funcionamiento, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Un variador de frecuencia o un arrancador suave? Si estás pensando en el arrancador suave, eso es correcto, porque en esta aplicación las condiciones de arranque son fuertes y debido a la carga del molino se tendrá una elevada corriente de arranque, la cual el arrancador suave podrá manejar adecuadamente. El arranque y la parada se harán con su respectiva rampa de aceleración y desaceleración. Panamá pinta bien. No bizcoches. Ahora, si las condiciones de molienda requieren que se mantenga una determinada velocidad por diferentes periodos de tiempo, el variador de frecuencia será la mejor opción, ya que como vimos anteriormente y ya conocemos las características del variador de frecuencia, sabemos que será capaz de controlar la velocidad de este molino en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si la molienda es de otro producto con diferentes condiciones, la velocidad podrá ser controlada y ajustada sin problema. El variador de frecuencia también podrá manejar la elevada corriente de arranque del motor y también podrá realizar una parada suave por medio de la rampa de desaceleración. La siguiente aplicación consiste en controlar la presión de agua a través de una tubería. Para ello se tiene una bomba y un transductor de presión con el cual se monitoreará la presión a través de dicha tubería. El valor de presión puede cambiar y lo definirá el operador por medio de una HMI. De acuerdo con este funcionamiento, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Un variador de frecuencia o un arrancador suave? Si estás pensando en un variador de frecuencia, eso es correcto, ya que en esta aplicación es indispensable el control de velocidad, ya que la presión de trabajo será ajustada y modificada por medio de la HMI por el operador.
Para ello, el variador de frecuencia arrancará y será capaz de controlar el motor a cierta velocidad. Cuando el valor de presión está cerca al valor configurado, en este caso 85 psi, el variador disminuirá la velocidad del motor, ya que a mayor velocidad, mayor presión en la tubería. Si la presión de 85 psi es superada, el variador de frecuencia disminuirá la velocidad de giro del motor para que la presión disminuya hasta 85 psi o un valor muy cercano. De igual forma, el variador de frecuencia aumentará la velocidad de giro del motor si la presión disminuye de 85 psi y así mantener dicha presión. Al detener el proceso, es posible realizar una parada suave del motor a través de la rampa de desaceleración. Esto es una herramienta muy útil en nuestras aplicaciones de bombeo, ya que de esta forma se evita el golpe de ariete, el cual es producido al detener bruscamente una bomba. Como vimos, el variador de frecuencia pasó de una velocidad alta hasta 0 RPM de forma suave y controlada. En conclusión, podemos decir que un arrancador suave y un variador de frecuencia pueden realizar funciones similares en cuanto a arranque y en cuanto a parada del motor. La diferencia radica en que el variador de frecuencia puede variar la velocidad de giro del motor y el arrancador suave solo puede controlar el arranque y la parada del motor. En cuanto a precios, generalmente un arrancador suave es más barato, ya que un variador de frecuencia tiene más funciones de control. En cuanto a tamaño, como vimos al inicio, los variadores de frecuencia suelen ser más grandes. En cuanto a intercambiabilidad, generalmente un arrancador suave no puede reemplazar un variador de frecuencia, mientras que un variador de frecuencia sí puede reemplazar un arrancador suave. Sin embargo, muchas veces se utiliza un variador de frecuencia para arrancar y parar un motor sin necesidad de control de velocidad. Esto es un error conceptual y una mala decisión técnico-económica, ya que, como dijimos, el variador de frecuencia es más costoso y por lo tanto esto incrementaría el costo de un proyecto sin necesidad. De esta manera terminamos este video. No olviden suscribirse y espero que haya sido clara esta explicación. Si les queda alguna duda o si tienen alguna sugerencia, las pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima. Con InDrive tus viajes son a la segura, porque cuentas con botón de seguridad en la app. Ok. Con InDrive. Hay otro video, pero ese es mucho más, práctico, de cómo él los conecta, cómo los compara. Se los recomiendo, es bastante técnico y tiene su motorcito y todo ahí, y hace todo ahí. Ok, miren, por eso les hablaba, estas clases pues son mucho más cortas, porque obviamente pues las dividí. Pero yo les quería hacer un paréntesis en una de las cosas que él mencionó ahí, de que de una señal, un variador de frecuencia, esto sépanlo, un variador de frecuencia funciona también para convertir una señal monofásica, ¿verdad? Él tiene la facultad por programación en convertir una señal trifásica. Eso hay muchos técnicos que no lo saben, pero sí es aplicable y ese aparato tiene esa facultad. De que por ejemplo, me dice, el motor es trifásico, pero tengo una acometida monofásica, como aquí, pues. Si usted quisiera poner un motor trifásico ahora mismo aquí, este variador se lo permite. Un 220, por ejemplo, un 220 o 240, pues, monofásico, usted lo puede convertir en un 240 trifásico. Y puede conectar el motor aquí. Eso es por eso que esos aparatos son caros. Pero son, como ven, muy, muy útiles. Preguntas, señores. Una consultita. Los variadores de frecuencia, debido a la funcionalidad que tienen, si les pueden
conectar accesorios como por ejemplo un PLC. Es que la mayoría de las veces trabajan con PLC. O sea, bueno, tú no vas a usar un PLC porque un PLC también es caro. Debieron que usted como diseñador, como técnico, te tiene que buscar la economía del cliente, ¿verdad? Pero tú no le vas a recomendar un arrancador, un variador de frecuencia, donde solamente tiene que usar o fácilmente puede usar solamente un arrancador suave. Tú no le vas a recomendar un PLC si lo único que tiene que estar sensando es las revoluciones o la temperatura. Le pone un sensor ahí y se lo conecta, lo programa a tantos grados, arranca a tantos RPM o celdas de carga, ¿verdad? Usted le dice, bueno, a tantas libras para o a tantas libras arranca. No son lazos de control tan complicados. Pero donde tienes más de una o necesitas más de una variable, ya sí ahí se te complica. Te tienes que usar un PLC que se conecta con este señor y le va a dar todas las variables que él necesita, cómo quiere trabajar, cuándo tiene que parar, cuándo tiene que subir las RPM, etcétera, etcétera, etcétera. Eso depende, eso que tú me estás preguntando, eso depende del lazo de control que tú necesitas. No sé si contesto tu pregunta. O sea, un PLC, tienes que entender que los PLC son caros. Los variadores también son caros. Y los arrancadores también son caros. O sea, sí, o sea, todo depende de la demanda, de dónde se va a utilizar. Por eso que cuando yo, creo que en taller de electricidad 1, le expliqué a ustedes cómo se diseñan qué usted necesita saber para diseñar un sistema de control, un circuito de control, ¿verdad? ¿Qué había que preguntar primero o qué había que saber primero? La necesidad y lo que tengo a disposición. Si tengo monofásico, si tengo trifásico. ¿Qué voltaje de control tengo? ¿Qué contactores tengo? ¿Qué contactores voy a usar? ¿Qué sensores? Eso es lo que usted tiene que saber. Y, okay, voy a manipular una faja, ¿verdad? Que la faja, pues el operador, cuando llegue a 60 libras, ahí tiene que usar una celda de carga. Y ahí le vas metiendo. Entonces, el sistema de control depende de tus necesidades y también de los recursos que tú tengas. Por eso que ustedes tienen que hacerse esas preguntas. ¿Qué tengo? Al escoger, me acuerdo que les mencionaba, usted no va a escoger un contactor, me acuerdo que esa fue una de las cosas que le dije, usted no va a escoger un contactor, ¿verdad? Con una bobina de 24 voltios AC o DC, si su voltaje de control, usted no tiene 24 voltios DC. ¿De qué hace comprando un contactor con una bobina de 24 voltios DC? Entonces, si tiene 120 o no tiene 120, nada más tiene 480 de voltaje, le tiene que comprar una bobina 480 para que ese señor se energice. Esas son las preguntas que usted tiene que saber responder para poder comprar o hacer el presupuesto del material que usted va a necesitar, de los componentes que usted va a necesitar, qué cables voy a usar, qué calibres de cable voy a usar. Eso tienen que calcularlo, como técnicos también tienen que calcularlo. ¿Qué apreciaciones tengo que saber para utilizar en vez de un variador, un arrancador suave o al revés, un arrancador suave o un variador? Son cuestiones que ustedes, aquí se les da las herramientas, pero el discernimiento y la lógica la van a tener ustedes según la necesidad. Pero es importante que ustedes sepan que estos señores existen, ¿verdad? Y que son muy aplicables en la industria actual y el comercio actual. Entonces, estamos claritos hasta ahí. Miren,
a mí me interesa mucho que ustedes vayan, la mayor cantidad vayan a hacer la investigación. Ustedes pueden hacer preguntas de estos señores también en esa actividad. Si la persona que los va a recibir es flexible, le va a explicar o los va a llevar. Mira, aquí tenemos, le pregunten, ¿dónde están los variadores de frecuencia aquí? ¿Para qué los usan? ¿Tienen arrancadores suaves? ¿Dónde están? ¿En qué los usan? ¿Cómo trabajan? Por eso que digo que esta actividad es mucho más importante que esa gira que hacemos allá, que es muy bonita también, al Ingenio de la Victoria, pero allá vemos lo macro, vemos de todo un poco. Pero acá le estoy mandando a hacer una tarea específica que tienen que desarrollar. Porque es importante para el conocimiento de ustedes. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Bastante? Bueno, eso es lo importante. Eso es lo que a mí me queda de satisfacción. Que ustedes aprendan algo, que aprendan algo. Y anoten, señores, a muchos no los veo anotando. Hay que tener mucha memoria, porque hay cosas aquí en la clase que no están ahí en esa presentación. Que pónganse al día con los... Entonces cierro la lista porque más nadie vino. Bueno, señores. Sí, voy a decirle a esta muchacha, ¿ves? Sí.